Buenas tardes, señoras y señores diputados. Por secretaría se va a tomar asistencia a los efectos de verificación del quórum. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Amarilla, Juan Carlos. Presente. Amarilla, Venturini, Mara Elisa. Presente. Arrúa, Hugo Arsenio. Presente. Benítez León, Miriam Celeste. Presente. Cabrera, Armando Felipe. Presente. Costa Anquembran, Ana Cristina. Presente. Doroñú, Clara Graciela. Presente. Escobar, Estela del Carmen. Presente. García, Elena María. Presente. García, Hugo Orlando. Presente. Insfrán, Carlos Hugo. Insfrán, Janina. Presente. López Sinforiano. López Tosi, Esteban Gabriel. Presente. Loto, Inés Beatriz. Presente. Maciel, Elida Emilia. Presente. Mirazú, Cristina Susana. Presente. Montoya, Miguel Alfredo. Navas, Rafael Alejandro. Pasadore, Rosa Beatriz. Presente. Román Jorge. Presente. Samaniego Agustín. Presente. Sandoval, Rodrigo Martín. Presente. Santillán, Azucena del Valle. Sosa, Pablo Alcides. Vera, Rodrigo Emanuel. Vilaggi, Agostina. Presente. Villarruel, Claudia Inés. Presente. Saizer, Carla Silvina. Presente. Zaragoza, Irma Emilia. Presente. Sobre un total de 30 señoras diputadas, señores diputados, se encuentran presentes 23. Bueno, con quórum suficiente se invita a izar el pabellón nacional al diputado Montoya, Doroñut, Escobar y López Tosi. ¿Nota? Amarilla. Por secretaría se da lectura al sumario. Sumario. Primero, comunicaciones oficiales. Punto 1. La Defensoría del Pueblo de Formosa eleva copia de la nota número 785-2026 dirigida al señor presidente del directorio de la empresa Repsa, expediente número 622-2026. A la Comisión de Asuntos Económicos y Obras Públicas. Segundo, de los diputados. Punto 1. El presidente del bloque de diputados justicialistas comunica la inclusión del señor diputado Hugo Arsenio Arrúa a la Comisión número 7 de Asuntos de Salud Pública y Drogadicción, expediente número 611-2026. Enterado al cuerpo y al archivo. Punto 2. Proyecto de declaración de las señoras diputadas Estela del Carmen Escobar e Irma Emilia Zaragoza sobre adhesión, conmemoración y compromiso histórico en el marco del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, expediente número 31-2026. A la Comisión de Asuntos del Trabajo, Gremiales y Previsionales. Punto 3. Proyecto de resolución de la señora diputada Inés Beatriz Loto y del señor diputado Jorge Román para declarar de interés legislativo la Feria Ganadera Paipera, expediente número 32-2026. A la Comisión de la Producción. Punto 4.
proyecto de resolución de los señores diputados Sinforiano López, Rodrigo Martín Sandoval y de las señoras diputadas Estela del Carmen Escobar e Irma Emilia Zaragoza para declarar de interés legislativo la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños, expediente 33-2026. A la Comisión de Asuntos, Desarrollo Social, Cultura y Educación. Punto 5. Proyecto de resolución de la señora diputada Carla Silvina Saizer sobre regularización de la situación institucional de cargos docentes. Expediente número 34-2026. A la Comisión de Asuntos, Desarrollo Social, Cultura y Educación. Punto 6. Proyecto de ley de las señoras diputadas Élida Emilia Maciel y Mara Marilla Venturini para declarar zona de desastre y emergencia hídrica en las localidades de la provincia que fueran afectadas por las intensas lluvias. Expediente número 35-2025. A la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y Asuntos Económicos y Obras Públicas. Tercero, de las comisiones. Punto 1. La comisión número 4 de la producción comunica que se ha expedido en el expediente número 32-2026 y ha producido el despacho número 9-2026 en el proyecto de resolución para declarar de interés legislativo la Feria Ganadera Paipera. Al Plan de Labor. Punto 2. La comisión número 3 de Asuntos de Desarrollo Social, Cultura y Educación comunica que se ha expedido en el expediente número 33-2026 y ha producido el despacho número 10-2026 en el proyecto de resolución para declarar de interés legislativo la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños. Al Plan de Labor. Punto 3. La comisión número 6 de Asuntos del Trabajo, Gremiales y Previsionales comunica que se ha expedido en el expediente número 31-2026 y ha producido el despacho número 11-2026 en el proyecto de declaración sobre adhesión, conmemoración y compromiso histórico en el marco del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Al Plan de Labor. Cuarto, peticiones particulares. Punto 1. La Dirección de Patrimonio Sociocultural de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación solicita que se declare de interés legislativo el primer Congreso Internacional de Pilates a realizarse el 27 de junio de 2026 en nuestra ciudad. Expediente número 595-2026. A la Comisión de Asuntos, Desarrollo Social, Cultura y Educación. Se ingresa a sesión de homenajes. Tiene la palabra la diputada Mirazú. Gracias, señor presidente. Esta semana estamos transitando la semana de la vacunación de las Américas. Esta conmemoración surge en el año 2002 a instancias de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud ante el hecho de que están emergiendo enfermedades que se habían controlado su transmisión a través de las vacunas. Y esto motivó el producir esta propuesta de que todos los años, la última semana de abril, se trabaje en forma intensa, sensibilizando, informando y aumentando el acceso a las vacunas. En las Américas, a partir del año 2016 fue que empezamos a tener brotes. Nosotros habíamos logrado lo que se llama la transmisión endémica, es decir, que durante todo el año había casos, en el caso del sarampión, que era una de las que estaba junto con la poliomielitis, estaba en plan de eliminación. Y bueno, aparecieron estos brotes, hubo brotes en Venezuela, en Colombia, y esto ha ido en aumento. Hemos tenido en países no esperados, como es Estados Unidos, un país desarrollado, en el año 2025, o sea, el año pasado, tuvieron 2.200 casos de sarampión con 3 muertes, y en lo que va de este año 2026 han tenido 1.700 casos. Esto se debe en parte a que al haber estado con la eliminación endémica, muchos se despreocuparon de las campañas de vacunación o de las estrategias en forma programada, y también
Esto se ha debido a las políticas antivacunas de las ultraderechas en el mundo, donde priorizan la libertad de elegir vacunarse o no sobre lo que es la salud de todos por el efecto rebaño. En Argentina también hemos estado en vías de eliminación hasta estos últimos años, donde hemos tenido casos en el 2024, hemos tenido brote epidémico en la provincia de Buenos Aires con 21 casos y en la ciudad autónoma con 32 casos. En lo que respecta a Formosa, a nivel nacional se la ha declarado libre de transmisión desde el año 2000. Esto también se debe a que en Formosa se prioriza la vacunación a través de la estrategia de atención primaria y la libreta de salud escolar en el caso de los refuerzos que tocan en población escolar. Pero en nuestra historia sí hemos tenido transmisión endémica y brotes. Y yo quiero recordar que hace 4 décadas, en 1985, en la localidad del Potrillo, que era una localidad pequeña, que me tocaba estar a cargo en la parte de salud, tuvimos un brote con 45 casos, de los cuales la mayoría eran adultos, porque a fines del 70, principios del 80, habíamos comenzado con la vacunación programada. Entonces afectó a las personas que no habían accedido a la vacuna en años anteriores. También las comunidades recuerdan de Formosa que en décadas anteriores, cuando iban a trabajar a los ingenios, iban la familia completa, y al entrar en contacto con otras poblaciones, muchas veces los chicos contraían, también adultos, la enfermedad del sarampión, y muchos morían, ya sea en el lugar o cuando regresaban. Así que el tema de la vacunación realmente es muy importante y amerita de que tengamos la difusión y lo podamos recordar también en este recinto. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Maciel para homenaje. Sí, presidente. Bueno, se acerca el Día del Trabajador y no quería dejar pasar este día tan importante y reconocer en especial a aquellos que se han ido de esta provincia en busca de esa oportunidad que quizás no la han encontrado aquí, aquellos que lo han perdido todo, que fueron despedidos, que se les cerraron las fábricas, que sufrieron las inundaciones, las sequías, y que aún así día a día se levantan y salen a trabajar, a changuear, con la única fe y esperanza de poder llevar un plato de comida a su casa. Aquellos que han migrado en busca de una mejor oportunidad, que nos dicen que la dignidad no tiene domicilio fijo y que aún en la lona hoy siguen buscando y dándonos a todos y cada uno de nosotros una provincia y una nación mejor. A ellos, a los que ponen el cuerpo día a día por todos nosotros. Gracias. Para homenaje. Bueno, se da por concluido el homenaje. Tiene la palabra la diputada Venturini. Gracias, señor presidente, por respetar el reglamento y cederme la palabra en esta oportunidad. Quiero pedir el tratamiento preferencial del expediente 35 del 2026, cuyo objetivo es declarar zona de desastre y emergencia hídrica por las localidades afectadas con esta catástrofe de las últimas lluvias en la provincia de Formosa. Hoy este recinto tiene que decidir sobre esta situación y si va a estar a la altura de las circunstancias, porque la ciudadanía así lo está pidiendo, a gritos de que esta Cámara
haga algo, ya que no tenemos herramientas propias, recursos propios para disponer y hacer una asistencia real a los damnificados, por lo menos utilizar las herramientas que sí podemos crear, como esta ley, este proyecto de ley de emergencia. Porque nosotros estamos acá con el suelo seco, mientras que hay familias que todavía tienen agua dentro de la casa, hay comunidades que están aisladas, caminos rotos, y esto no es un relato, es una realidad que inclusive la Dirección de Comunicaciones de la Policía de Formosa saca en datos concretos, por ejemplo, de la comunidad donde usted es oriundo, señor presidente, Ibarreta, 248 milímetros, kilómetros 503, 238, y así entre 170, 200 milímetros, muchísimas localidades del interior. Y estas lluvias fueron intensas, sí, y no le vamos a echar la culpa al señor gobernador por esta cuestión climática, pero sí tenemos que entender que esta circunstancia que se repite en forma cíclica, periódica, todos los años, de mínima merece una reflexión, porque ya no se trata de una emergencia, sino más bien parece una deuda. Una deuda que habla de falta de infraestructura, falta de planificación, una deuda que parece que son decisiones que no se han tomado oportunamente. Y no suena descabellado utilizar esta herramienta de la emergencia, ya que esta Cámara vota en forma reiterada la emergencia económica, o sea que es una herramienta súper válida. En ese sentido, el proyecto es bien sencillo, propone asistencia real y directa a las familias, la creación de un fondo con reasignación de partidas presupuestarias, reconstrucción de la infraestructura afectada, apoyo a los productores y asistencias también de tipo de créditos, como otros paliativos. Y también prevé, que no es una cosa menor y no quiero que lo tomen como una chicana, un artículo especial donde la provincia debe pedir la intervención del Gobierno nacional a los efectos de cumplir con la ley 27.287, más conocida como SINAGIR, que no es otra cosa que está en vigencia, que es la asistencia a las provincias cuando con requisito formal lo único que tiene que hacer la provincia es pedir esta asistencia. No estoy pidiendo que aprueben el proyecto si no es de su agrado tal cual lo presentamos, sino que estoy pidiendo solamente el tratamiento preferencial, porque cuando hay urgencia no se puede esperar, porque un día más es un día menos para las familias que hoy están siendo afectadas. No es un proyecto partidario, no es La Libertad Avanza contra nadie, esto es Formosa contra el agua, es que el Estado que tanto se defiende en este recinto, sesión tras sesión, una vez y para siempre muestre que es útil y que los recursos que están asignados sean para ayudar a la gente que tanto lo requiere. Un techo que no se repara es una familia que se está hundiendo, es una familia que se queda sin nada. Entonces recuerden que el agua entra y no pregunta a quién votó esa familia. Por eso pido la empatía de mis colegas en esta Cámara y que aprueben este pedido de preferencia. Gracias, señor presidente. Se va a votar lo que esté por afirmativo, indicarlo. Negativo. Tiene la palabra la diputada Saizer. Sí, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tabla del expediente 034/26, que justamente habla de regularizar la situación de escuelas que se encuentran intervenidas bajo la figura de directores organizadores. Esta figura se creó a través de resoluciones y están presentes en muchas escuelas de la provincia de Formosa. Y como bien lo dice la palabra, están intervenidas y pasan por encima del estatuto docente, pasan por encima de la ley madre y están avasallando los derechos de los docentes que hacen carreras, que hacen cursos y sobre todo que tienen mérito y puntaje como lo establece el estatuto docente. Estas figuras están presentes en muchas instituciones y si me permite leerlas, voy a decir específicamente cuáles son, como la EPET número 4 del Colorado, EAPA número 4 del kilómetro 210, Escuela Agrotécnica número 5 de Colonia El Alba, CECEP número 1 de Villa 213. Soy testigo porque hace mucho tiempo vengo pidiendo que se solucione y regularice esta situación. Hemos hecho el seguimiento a través de la justicia presentando lo que corresponde,
cuando estaba el ministro Basterra en el Ministerio de Educación, llamó a través de una resolución a que se regularice esta situación. Hicieron oídos sordos, diciendo el delegado zonal que nunca recibió esa resolución. O coincidencia, cuando asume el ministro Arauz, vuelve a presentarse una resolución donde deja sin efecto la anterior y vuelve a nombrar a este interventor. ¿Y saben cuáles son los fundamentos? Porque caen en manos de los delegados zonales estas designaciones. El fundamento es: coordinador normalizador se basó en su capacidad de conducir la institución educativa. Es decir, que esto lo determina ya ahora el delegado zonal, no es el estatuto docente a través del puntaje y del mérito como lo establece la ley, sino a través de lo que decide el delegado zonal, que es el mejor gestor para estar al frente de una institución. Ante esto estamos hoy en las instituciones educativas. Y le voy a seguir nombrando como el Instituto Superior de Formación Docente de Ibarreta, y Pozo del Tigre, EAP número 2 de la ICI, Loma Cené, que también tiene un abogado como interventor de la institución, en la EAP 7 de Tres Lagunas, que hace 10 años está en esa función. Y cabe aclarar que el interventor en Villa 213 está hace 4 años. Entonces, claramente se está avasallando el derecho de los docentes y normalizando esta situación, que ya no es una carrera docente, sino que cae en manos de los delegados zonales elegir hoy en día quiénes van a ser los directores de las instituciones. Y puedo seguir: EAB número 10, que tiene una directora normalizadora, EPES número 22, Malvinas Argentinas de Laguna Blanca, y el Albertazzi de Bellas Artes también de Formosa Capital. Entonces, señor presidente, es importante respetar la institucionalidad. Tanto miedo le tenemos a la palabra intervención. Esto es lo que está pasando en nuestras instituciones educativas en la provincia de Formosa. Así que pido a mis pares, por favor, que acompañen y que se fijen en esta situación y que pidan la regularización urgente de estas instituciones, que se respete el estatuto docente, que se respete la carrera docente y sobre todo que se respeten los artículos 105, 130, 249, 248, que hoy son avasallados. Muchísimas gracias, señor presidente. Se va a votar el pedido de preferencia de la diputada. Lo que tengo la afirmativa, indicarlo. Negativo. Tiene la palabra la diputada Vilalle. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero hablar de un proyecto de declaración, es un pedido sobre tabla, señor presidente. A nadie nos escapa la realidad que ha atravesado la provincia de Formosa por las intensas y copiosas lluvias que azotaron varias localidades, pero específicamente me voy a referir a la colonia San Juan. El día martes estuvimos presentes los diputados de la UCR en territorio para ver cuál era la realidad que estaba aconteciendo en esa colonia, una colonia que pertenece a la jurisdicción de Laguna Nainec. Resulta ser, señor presidente, que esa colonia, que tiene muchas familias viviendo, hoy se encuentra totalmente aislada, porque el puente que comunicaba la colonia con la colonia El Paraíso y de esa forma poder llegar hasta la ciudad de Nainec fue destruido por las lluvias. Un puente que tiene más de 30 años, pero un puente que lo hicieron con chapa y con tierra. Resulta ser que ante esa situación, Vialidad Provincial se hizo presente en dicho lugar, hizo una reparación que duró apenas 7 días, señor presidente. Y hoy, hace más de 10 días, tenemos familias que no pueden llevar los chicos a la escuela, tenemos personas que no pueden ir al médico, tenemos personas que no pueden acceder a la mercadería y hay un Estado totalmente ausente, señor presidente. Ni siquiera el municipio, ni siquiera el Estado provincial han recurrido a asistir a estas familias que hoy se encuentran aisladas y en total vulnerabilidad. Señor presidente, acá no se trata de partidos políticos, no se trata de rédito político, se trata de gente que la pasa mal y un Estado provincial que está para eso. Si recauda impuestos, es para hacer las obras como corresponde. Si retiene coparticipación, que es de los municipios, para crear un fondo de contingencia, justamente es para que esa plata vaya a donde tenga que ir, que es a reparar los puentes,
a reparar los caminos y las rutas. Señor presidente, yo no sé, y me pregunto muchas veces, si el gobernador de esta provincia recorre en vehículo el interior de la provincia o lo hace en su avión, porque realmente es intransitable la provincia de Formosa, rutas totalmente destruidas. No solo las rutas provinciales, también las nacionales, que se hicieron en la época de Cristina, que está la causa vialidad, que es consecuencia de las obras de corrupción que hacen que hoy la vida de cientos de formoseños esté en peligro y que la producción de la que tanto hablan, de la producción agrícola ganadera, hoy no tenga la competitividad que se merece tener porque las obras de infraestructuras no llegan a donde tienen que ir. Le pido, señor presidente, que instemos al Poder Ejecutivo que a través de Vialidad Provincial haga la obra como corresponde, porque la plata de los formoseños es para hacer las obras que duren, no para hacer un remache que dure 8 días y que dejemos a cientos de familias aisladas. Hay que tener empatía, hay que tener corazón y hay que estar en el lugar de las familias humildes de la provincia de Formosa. Humildes, señor presidente, no tienen para comer. Nosotros fuimos y asistimos con los pocos recursos que tenemos, porque no somos gobierno y no tenemos las herramientas para hacer lo que el gobierno provincial tiene que hacer. Pero esa gente la está pasando mal, señor presidente. Le pido que empaticen y que declaremos la preocupación por la situación que hoy está padeciendo la gente que vive en la colonia San Juan. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Samaniego. Gracias, señor presidente. Aleluya, señor presidente, aleluya. Caminaron, se fueron al interior de la provincia, salieron de su escritorio tan cómodo y se fueron al interior de la provincia. Hay una escena de Esperando la carroza, una película muy famosa que sale Brandoni, recientemente fallecido. El personaje dice, ¿sabés qué tenían? 3 empanadas. Y quiero saber, porque muchos problemas tiene la colonia San Juan. ¿Qué le llevaron, señor presidente? Es cínico lo que hacen, no es solamente hipocresía, es cinismo. Porque si llegaron, no sé cómo lo hicieron, llegaron a la colonia San Juan porque aparentemente, como ella dice, el puente está inundado, no está utilizado y no sé cómo llegaron. ¿Pero qué hicieron? Ahora resulta ser que ellos tienen pocos recursos. Resulta ser que el principal partido de la oposición se va a pasear, porque eso hicieron, con selfie incluida. Con selfie, porque si no hay foto, no hay visita. Ahora les duele, ahora le está doliendo, señor presidente. Le llevaron un pedazo de pan, ropa, algo le llevaron. Nada, señor presidente. Y yo me hago cargo de lo que digo, nada. Pregúntele a los vecinos de la colonia San Juan. Nada le llevaron. Fueron a pasear, a sacarse fotos y antes que anochezca, rajemos para el aire acondicionado, rajemos para la ciudad de Formosa. Son unos irrespetuosos, señor presidente. Se aprovechan del dolor ajeno de manera impúdica, de manera deshonesta, cuando la gente está sufriendo. Y me van a venir a decir, porque nosotros podemos ser buenos o malos, pero que estamos presentes siempre. El Estado no va a estar presente. Ahora tienen el tupé de decir que el gobernador recorra. Vos podés estar de acuerdo con el gobernador o no, pero no podés decir que no recorre. No podés decir que no conoce. Que sean honestos, que juren lo que les voy a decir. ¿Conocían la colonia San Juan? Y al anterior, que presentó también la ley de emergencia, y se hacen los vivos con lo del tema de la intervención. No estamos en contra de la intervención federal de la provincia de Formosa, porque viola la Constitución, las leyes y fundamentalmente la voluntad popular. El senador Francisco Paultroni es un irresponsable.
Es un irresponsable que, elegido por el pueblo formoseño, va a Buenos Aires y pide que no se lo escuche al pueblo formoseño. Es insólito, es disparatado lo que está pidiendo. Y sí, estamos en contra. Las dos miembros que hicieron, y nosotros respetuosamente lo escuchamos, se hacen la viva, ¿viste? Que en la intervención, esta intervención a la escuela está bien. Deja, somos grandes. Le pregunto a la diputada Amarillo Venturini, ¿qué caminos hoy, aparte del que ya le copió, le chismoseó Vilaggi, qué caminos hoy están anegados? ¿Cuántas familias y en qué localidades del interior de la provincia hoy tienen agua dentro de las casas? Quiero saber. ¿Tiene esa información? Le pregunto. Diputada, ¿tiene esa información? Hoy, porque encima. No dialoguen, diputado. Bueno, Está en uso de la palabra. Aparte, le digo, pedí la emergencia, porque la emergencia se pide porque Nación, después con ese instrumento legal, puede ayudar. Hace 3 emergencias y el gobierno nacional no ayuda. Milei te va a ayudar. Milei te va a ayudar. Apalea todos los miércoles a los jubilados y te va a ayudar con una inundación. Señor presidente, lo que yo pido, porque encima dicen, y no quiero chicanear. No, señor presidente, no somos sonsos. Respeto lo que estamos pidiendo. Nada más. Y nosotros respetuosamente escuchamos. Y también, si nos están chicaneando todo el tiempo, vamos a responder de la misma manera. No vacaciones. No estamos en vacaciones. Estamos en contra del paseo al interior de la provincia. Estamos en contra de las selfies. Estamos en contra de que no podés hacer una actividad política si no te sacar fotos. Estoy en contra de la burla hacia el pueblo formoseño. Estamos en contra de que se reúnan 4 o 5 diputaditos y se vayan a pasear al interior de la provincia a burlarse porque no llevan absolutamente nada. Y vienen a dormir con frazadas y vienen a tener una muy buena cena y allá no le dan absolutamente nada. Y sí tenemos, cobramos bien, señor presidente, cobramos bien. Sí podemos ayudar, sí podemos ayudar. Muchas gracias. Se va a votar el pedido de tratamiento sobre tabla. Los que estén por la afirmativa, indicarlo. Negativo. ¿Sobre el tema? No, ya se votó. Ya se votó. Se ingresa al plan de labor por secretaría. ¿Cómo? No lo tengo anotado, diputado. ¿Quiere justificar? Bien. Sí, ya. Tiene la palabra, diputado. Presidente, solamente para justificar la inasistencia del diputado Miguel Montoya, ya que pide precisiones, el irresponsable e irrespetuoso del diputado Samaniego, quiero aclarar que lo hace. Quiero decirle, señor presidente, por favor, quiero decirle que la señora del diputado Montoya tiene un problema grave de salud. Y por eso está en Buenos Aires el diputado Montoya, por su esposa. O sea, realmente hay que ser un desalmado, además de ser irrespetuoso, de no entender una situación familiar como esta. Realmente es vergonzoso, señor presidente. Diputado, acredite lo dicho por secretaría. Bien, se inicia el plan de labor. Plan de labor. Punto 1. Consideración de la versión taquigráfica correspondiente al periodo 2026,
Séptima reunión de fecha 23 de abril 2026, sexta sesión ordinaria. Se va a adoptar lo que estén por lo afirmativo e indicarlo. Aprobado. Punto 2. Consideración del despacho número 9/2026 de la Comisión número 4 de la producción en el proyecto de resolución para declarar de interés legislativo la Feria Ganadera Paipera expediente número 32/2026. Miembro informante, señor diputado Jorge Román. Tiene la palabra el diputado Román. Muchas gracias, señor presidente. El expediente que acaba de tener Estado Legislativo para su tratamiento, me parece que no es un expediente más. Tiene gran valor. En su aspecto concreto, señor, podemos referirnos a 850 vacas que fueron para ser rematadas en esa feria ganadera paipera y que provinieron de 62 familias. Todos estos animales estaban en perfectas condiciones sanitarias, con vacunaciones al día y también con el circuito comercial en orden como para que la venta se realice en ese tipo de escenario. O sea, ha habido planificación y orden. Y en lo fundamental, señor presidente, este expediente y este remate PAIPA tiene su historia, tiene su proceso, tiene un proyecto colectivo de pequeños productores que desde la potencialidad y la oportunidad que da la cultura gestionan siempre el bienestar familiar campesino. Respecto a la historia, señor, esta es muy reciente, tendrá algunas décadas, y estoy hablando del monocultivo algodonero. Hay que acordarse, señor, que en algún momento el algodón fue columna vertebral en nuestra producción primaria y también caló hondo en la cultura productiva de nuestra gente. Era grato encontrarse con los amigos que te contaban que habían sembrado, que habían cultivado, que cosecharon, que vendieron y que vivieron a través de esos procesos. Pero en realidad el monocultivo algodonero tiene un problema que en realidad va causando daño, degradando lentamente a la tierra. No se percibe al momento, pero sí después de muchas zafras, después de varias décadas, resulta que flaquea la fertilidad de la tierra, flaquea el rinde y la renta que antes alcanzaba para vivir bien, ya no empezaba a alcanzar para vivir. Esto fue marcando como el límite hasta donde se podía seguir sembrando, pero después también aparecieron de manera prepotente las grandes máquinas que marcaron otro tipo de despliegue, otra escala, otro bolsillo. Y no era precisamente el bolsillo de ese pequeño productor el que iba a protagonizar la solución
adquiriendo esa máquina. Entonces se truncó ese camino que nuestros algodoneros conocían. Se hizo muy difícil, empezó la desorientación y la búsqueda también de reconversión, de alternativas. Entonces, a mediados de la década de los 90, nuestro gobernador anuncia el programa PAIPA, hoy Instituto PAIPA. Un programa que bien había dicho el gobernador en aquella ocasión, era para acompañar al productor, no para sustituir al productor, entendiendo que hay una cultura campesina que tiene mucho valor y se potencia con la tierra. El encargo era que el productor siga sosteniendo la tierra. Me acuerdo que en aquella ocasión había en su arenga dicho, como recomendándole a los productores, que no vendan sus tierras, porque si no se quedarían como aquellos productores chaqueños que estaban vendiendo monitos de la banquina de la ruta. En esa época era un paisaje normal, ves eso, pero me parece que hoy ya no, porque se habrán prohibido la venta de esos animales en este esquema de protección. Y así apareció la presencia de este programa en los territorios con paipa, con pequeños productores paiperos. Sus efectos fueron diversos, varios. Sí, lo que podemos hacer, o se me ocurre, distribuir por territorio. Así en el oeste, aun cuando no era área de algodón, pero sí, también habían pequeños productores con características de paipero. El paipa se presentó ahí y propició la producción de ganado caprino, de ganado mayor, de miel, entre las producciones más importantes. En lo que respecta al ganado caprino, hay una anécdota que, más que anécdota, es parte de la historia también muy importante, porque el paipa se puso al lado de los productores y lo primero que había detectado es abundante brucelosis en las reproductoras hembras. Se fijó un problema de erradicación, se trazó un territorio desde el Bermejo hasta el Pilcomayo, pero solo de las Lomitas hasta Laguna Yema. Esos técnicos, en ese actuar en ese territorio, encontraron una zona en el valle norte del Bañado, cerca de Guadalcázar, un territorio muy especial que el Bañado dejó siempre húmedo y agua. Y ahí había rodeos de caprino de condiciones corporales espectaculares. Los técnicos visibilizaron esa circunstancia, esa situación, y trasladaron mucho de ello al CEDEVA de Laguna Yema.
Allí de alguna manera siguieron aplicándole tecnología, conocimiento, sabiduría, para poder lograr caracteres definitivos y hacer de eso una raza. Eso se logró. Entonces tenemos la raza criolla formoseña, que en algún momento fue a la exposición rural argentina y tuvo premio. A partir de ahí, todas las reproducciones machos y hembras, y ya como una asepsia contra la brucelosis, de allí se sacaron los reproductores para distribuir entre los productores. En algunos casos cruzaban también con alguna otra raza, como el Bauer. Y la otra cuestión que es también para comentar por su gran aporte, porque convengamos, señor, que los productores tenemos siempre dos problemas: los inconvenientes de la producción y los inconvenientes de la venta. En este caso, gran parte del problema productivo estaba solucionado y empezó el problema de la comercialización. Entonces, Soberanía Alimentaria toma la posta, se arma de toda la estructura, encadena toda la cuestión de frío que hace falta, incluso ha montado un frigorífico portátil en un chasis pequeño, como para llegar directamente a la chacra de los productores y poder hacer esa faena con la asepsia recomendada, porque aparte de eso estaba habilitado ese frigorífico por el SENASA. Y todo el resultado de la faena trasladaban y almacenaban en un camión térmico mayor que terminaban trasladando hasta Formosa, acá en la Cámara, y después su comercialización. En la promoción de la ganadería en el oeste, señor, ¿cómo actuó el Paipa? Y ordenando primero la producción primaria, con genética, con pastura, con manejo rodeo, con sanidad. Y después el mismo problema, la comercialización. Ahí la comercialización era muy primaria, no había balanza ante el Paipa y entonces era ojo el cálculo del peso. Pulseaba el vendedor con el comprador y el vendedor con su ansia de vender siempre era el que más perdía. Entonces, señor presidente, llegaron los corrales portátil a través del Paipa y los remate. Para que tengamos una idea de cómo avanzó el Paipa en esta organización, en la semana última que se organizaron los remates, se vendieron más de 3.000 vacunos surgidos de pequeños productores paiperos. En la zona este, la producción mayoritariamente fue para las frutas, verduras, los animales de granja, pequeños, y también las vacas. Y aquí la comercialización se ha dado, señor, a través de las ferias Paipa, del programa Nutrir, y también tuvo su protagonismo Soberanía Alimentaria.
Y en lo que hace a la comercialización del ganado mayor, ya sabemos, señor, que hemos tenido un remate ganadero, paipero, en la zona de Laguna Blanca. Habíamos hablado de 550 vacas venidas de 82 familias. Una de esas familias de doña Estela Romero, viuda de Benicio. ¿Quién fue Benicio? Un algodonero no por opción, sino por elección. Y le pasó lo mismo. El monocultivo le obligó después a ser ganadero, digamos, pequeño criador de vacas. Sembró pasto, aguantó un rodeo de unos 40 animales, y después Benicio se va, fallece, se queda la chacra, se queda el campo, se quedan las vacas, sin la mano de obra y sin la cabeza que los cuide. Porque doña Estela, su viuda, a la semana le amputaron la pierna por diabetes. Y allí empezó el problema. Y esto tiene mucha razón y mucho sentido, señor, para valorar la importancia del paipa en nuestro terreno campesino. Porque las vacas quedaron al albedrío, a un pastoreo continuo, y que se degrada también el pasto, igual que el algodón, monocultivo del algodón, degrada el suelo. Come el pasto bueno, corta dientes, ese pastito crece, a los 6 días genera brotecito nuevo, la vaca olfatea, la vuelve a cortar, la corta otra vez y así la va aniquilando. Y el lugar que deja ese pasto muerto avanza el pasto que no sirve. Eso le sucedió a doña Estela, que en la segunda parte del invierno del 2024, en 15 días, murieron 5 de sus vacas por inanición, por falta de pasto. Eso le preocupó a doña Estela y se quejó en voz alta. Entonces se presentaron 2 agentes paiperos, Nacho Alvarenga y Lucio Jiménez. Revisaron, llegaron a la conclusión, conversaron con doña Estela, le hicieron la propuesta, doña Estela aceptó, se fue al depósito que había dejado Benicio, rescató todos los materiales y herramientas que podía servir para la reconversión propuesta. Los técnicos intervinieron en 13 de las 17 hectáreas, sembraron pasto, dividieron en 35 potreritos, refundaron el sistema del agua, le pusieron un tanque de segunda, alambrado eléctrico sostenido por varejones sacados de la misma chacra. Me estoy refiriendo a un proceso muy barato, porque allí en realidad lo que tenemos que resaltar es el método, el orden, ¿no? Más que nada. Y
la sabiduría de los agentes paiperos, que le explicaron bien a doña Estela que sus vacas habían muerto de hambre porque no tenían pasto. Y entonces, una sabia explicación: donde no hay pasto, no hay vaca. Y la segunda premisa que usa el Paipa en este sistema es que el pastoreo es un encuentro de la vaca con el pasto. Y ese pastoreo tiene que ser racional. Es el hombre que tiene que definir cuándo la vaca debe cosechar el pasto. Y así se inició ese sistema. Y hay mucho por contar, pero voy a ir a los números. Hoy, en esas 3 hectáreas, se sostienen perfectamente y gorda 44 vacas, cuando 36 no podían sostenerse en 17 hectáreas. Entonces ahí está la importancia del Paipa, que aterriza o aterrizó y solucionó la desesperación de doña Estela en esa ocasión. Hoy doña Estela tiene un incremento mensual promedio en su rodeo de 625 gramos por día y por animal. Y eso es algo próximo a 900 kilos por hectárea por mes. Y fueron 6 los novillitos que ahora se vendieron en el remate paipero de Laguna Blanca. Ahí está la estribación de la historia que estoy contando. Y se vendió a 6.000 pesos, 250 kilos promedio. Doña Estela está por cobrar 9 millones de pesos. Hoy está feliz. Está feliz en lo concreto también, porque salvó su vaca gracias al Paipa. Y también está agradecida al Paipa por esa recarga anímica que le permitió esa intervención. Creo que estoy para poder terminar ahora, señor, pero un poquitito más, solo porque me parece interesante explicar que la naturaleza de doña Estela tiene la esencia paipera. Y además sería interesante que la visitemos. Está dispuesto, ella está sobre la ruta provincial número 4, unos 300 metros antes de que esta ruta empalme con la 86. Y tiene la vinculación de la ruta con su casa, un camino alteado, consolidado con ladrillo con cascote de ladrillo. Se mueve en silla de ruedas. Cada día, según su programa, en su regazo pone o un machete, o un gancho, o un rastrillo, o su balde con alimento para sus gallinas. Tiene todo pavimentadito sus caminos que le lleva a los lugares esenciales. Tiene un camino para la huerta, pavimentadito, un camino para el gallinero, pavimentadito, un camino que le vincula al camino de salida a la ruta 4 y un camino que le lleva a sus huertos frutales. Tiene gallina, tiene pato, tiene pavo y al fondo del gallinero tiene cerdo. Doña Estela vive de lujo, un lujo sin dinero, solo con la potencialidad y la oportunidad que le da la chacra.
y ella se reconoce, se autodefine paipero, señor. Una cosita más, señor, no deja que los frutos de temporada se pierdan. O con eso alimentan sus gallinas, los cerdos, o complementa la vaca, y lo que sirve prolonga la vida útil de esos productos a través de la elaboración en distintos productos. Pero, y ya para terminar, doña Estela no vive sola, no está aislada, vive en comunidad, en un pueblito que funciona. Tiene energía eléctrica, tiene agua potable, tiene ripio que le lleva hasta su casa, tiene educación, tiene salud pública, tiene seguridad policial, tiene lugares de recreación, de esparcimiento. Cuando uno sale de la escuela, de la casa, toma hacia la derecha, en 900 metros hay una escuela primaria espectacular, anexado a un jardín de infantes. A la derecha, a 1000 metros, tiene la otra escuela central del pueblo. Ahí también está el nivel inicial. A 200 metros está la escuela especial, 200 metros más está la escuela secundaria, con doble modalidad. Y a 13 kilómetros, de esto me estaba olvidando, me parece muy importante también, señor presidente, para ver cómo es la vida y la dinámica de esa asociación tan provechosa entre el campesino paipero y el Instituto Paipa. A 13 kilómetros está la sede de la UPLAP, con 5 carreras. Una de ellas es Ingeniería en Producción. En tercer año hay una materia que se llama Alimentación y Sanidad. Los alumnos de esa carrera y de ese curso, que son como 40, todos los meses van a su práctica a este emprendimiento de doña Estela. Sacan sangre, se quedan con algo de bosta, aplican las vacunas, discuten los resultados. Y eso es valioso, señor, porque estamos tratando también de que hay un porcentaje altísimo de hijos de productores paiperos. Por eso decía, señor, yo que este expediente no es un expediente cualquiera, es un expediente más. Es demasiado importante para nosotros que venimos del campo. Y para coronar finalmente, señor presidente, voy a decir que son 44 las vacas, los técnicos dicen que la carga no es suficiente, hace falta 8 más. Como doña Estela vendió 6 y se va a armar de 9 millones, ya prometió que va a comprar lo que pueda para ir acercándose a los valores que ese campo puede alcanzar. O sea, no solamente le permite, señor, cubrir sus necesidades, darse el gusto, sino también capitalizarse. Y estos remates, señor, lo que permite en lo concreto también es que los precios sean los que más se acercan a lo que los mercados van fijando.
creo, señor, que hay razones suficientes para darle el voto de aprobación a este proyecto de resolución. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Samaniego. ¿Lo pidió? Maciel. Gracias, señor presidente. Me gustaría conocer la productora que mencionaba acá el diputado, porque realmente conociendo la zona y dedicándome al rubro, los terneros en general nacen con un promedio de 35 kilos y salvo un campo full time con una pastura impresionante, agua, podemos recién ver 215 kilos para llegar a 250 al año, ¿no? Y realmente ese animal tiene que ganar 600 gramos por día para llegar a esos números, y realmente no son los resultados que uno ve, ¿no? Cuando camina, así que por lo general recién ve los resultados de más o menos 200 gramos, 300 gramos por día, y recién tenés un novillo de 250 kilos a los 18 meses, estamos hablando de año y medio. Así que me gustaría conocer el lugar de esta productora que por lo visto le va muy bien, porque no es la realidad que uno a veces ve, ¿no? Seguramente estoy recorriendo los lugares equivocados. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Villalle. Cortito, señor presidente. Simplemente para referirme al proyecto que estábamos tratando, yo lamento que el PAIPA sea un techo y no un piso para la producción de Formosa. Lamento también que la provincia o los productores hayan dejado de sembrar algodón con la excusa de que la tierra se deteriora y el cultivo no prende, porque eso en realidad pasa con cualquier tipo de cultivo, no solamente con el algodón. Y como el diputado hacía referencia a la provincia del Chaco, simplemente para decir que el Chaco en el año 2025 sembró 250.000 hectáreas de algodón y la provincia de Formosa apenas sembró 4.800 hectáreas de algodón, y tenemos un territorio y una tierra muy similar, y eso sin dudas no es porque la tierra no sirve o porque es monocultivo y la tierra ya deja de prender la planta de algodón, simplemente es por una decisión política de este gobierno que ha destruido la producción algodonera de la provincia de Formosa, y nuestro escudo que lleva el capullo de algodón ya no nos representa como nos representaba hace 30 años cuando Formosa era una de las provincias que mayor cantidad de algodón sembraba en la región. Muchas gracias, señor presidente. Tiene para Román, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto voy a aceptar el pedido de deseo de visita de la diputada Maciel, y esto está a 160 kilómetros de acá. Se llega en un par de horas. Le vamos a avisar a doña Estela, porque lo que estoy haciendo, esta invitación no deviene de mí. Ella me dijo que cuando quisieran ir a visitar, que le avisemos. Y le avisemos lo posible en la mañana y que le demos tiempo para que ella cocine el borí borí de gallina casera, que es lo que mejor le sale. Ese es un agregado más nomás. Pero le quiero decir a la diputada Maciel que esos gramos que se consiguen ahí es sin agregarle alimentos balanceados, ni suplementos, ni ninguna otra cosa. Y a la diputada Villalle que saque la cuenta de la reconversión.
Yo soy uno de los fanáticos de algodón, pero que ya no hago algodón, hago otra cosa que me resulta más rentable. Y acá yo di algunos números y algunos kilos, en este caso, de kilos que se pueden cosechar haciendo ganadería. Y la perspectiva acá está dando 917 kilos por hectárea y por año. Sáquele la cuenta a 6.000 pesos como se estaba vendiendo en el remate. Es mucho más productivo. Un pequeño productor que hace 10 hectáreas hoy no le alcanza para vivir. Y la tarea del PAIPA es precisamente buscar las alternativas y que esas alternativas se den en un marco de tratamiento respetuoso del suelo, que sea sostenible a través del tiempo y que además permita el mejor de los ingresos a esa familia. En este caso, aclaré y saquen la cuenta, investiguen, son 9 millones de pesos que doña Estela va a cobrar después de haber sido rematado sus 6 novillitos. Reitero, estoy a disposición de la doctora Maciel, de la diputada Maciel, y de cualquiera de acá que quiera visitar, que quiera viajar, sería genial. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Benítez. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, escuchando a los propinantes y escuchando exclusivamente al propinante Román, quiero destacar algo. Acá las demás propinantes se quedaron en el peso, de cuánto pesa el animal, de en cuántos meses voy a tener la cantidad de quilaje. Sin embargo, nosotros, desde este estado presente y a través de lo que es el Instituto PAIPA, vemos más allá de lo que es solamente los kilos. Se ve a un instituto totalmente integral que trabaja día a día en toda la provincia de Formosa, justamente en lo que es la contención de la familia, la contención del ganadero y la contención de los agricultores, propiciando justamente lo que es la comercialización. ¿Por qué? Porque acá el propinante nos hablaba de doña Estela, y mientras él hablaba de doña Estela, veíamos a las demás propinantes con risas que quizás no van a tener la oportunidad de conocer a doña Estela, porque es muy difícil que la visiten. Sin embargo, nosotros conocemos al agricultor y conocemos al ganadero. ¿Pero por qué? Porque el PAIPA justamente pone a profesionales a trabajar con los agricultores para poder guiarlos en lo que es las diferentes estaciones en la agricultura. Y hablábamos de por qué ya no se puede o quizás no pueden hacer lo que es la parte del algodón. Y si uno va simplemente a relacionar con las hortalizas, nos enseñan los técnicos de que si plantás lechuga todo el año, tu tierra se va a empobrecer y que es necesario hacer los cambios de hortalizas en la tierra para que justamente se mantenga la fertilidad. Entonces también me decía el propinante que doña Estela va a ganar 9 millones de pesos y él habló de más de 60 familias.
es simplemente multiplicar. Y hay algo que me dicen nuestros compañeros y nuestros amigos, los campesinos, como lo dice el propinante, de que si él tiene que vender en su propia chacra, caemos en el juego de que el comprador va y te va a decir a qué precio te va a comprar. Y si vos le decís que querés vender a 20, te va a bajar el precio y te va a comprar al precio que quiere. Entonces ahí donde está el Estado, y es ahí donde el Estado propicia justamente lo que es la comercialización integral. Y quizás ellas no sepan, o a lo mejor ahora recién van con un propósito político, porque por supuesto todos los que estamos acá estamos con propósito político, a mirar lo que necesita la gente. El Estado provincial siempre ha visto lo que necesita la gente. Y es por eso que se ha creado este instituto, para contener a las familias agricultoras y ganaderas. Porque si ustedes se ponen a ver, muchos emigraban porque no tenían posibilidad de seguir creciendo y trabajando desde su chacra. Quizás trabajaban desde sus hogares y no tenían la posibilidad de tener una comercialización. Sin embargo, lo que hizo el gobierno provincial fue justamente abrirles las posibilidades para que tengan un desarrollo. Entonces, desde mi lugar les digo que cuando a mí me ha tocado trabajar con una agricultura urbana, he aprendido a través de los técnicos de que sí o sí debemos rotar los cultivos. Es simplemente esa parte. Y no se olviden de multiplicar a doña Estela por miles, porque el gobierno de la provincia de Formosa no es sectario, no es excluyente, no trabaja solamente para uno, trabaja para todos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Mirazú. Señor presidente, yo quiero resaltar la integralidad del programa PAIPA, porque, bueno, también yo acompañé en sus comienzos, estamos hablando de la segunda mitad de los 90, y con el PAIPA se llevaron las EGB3 rurales a las pequeñas colonias, y esto permitió el acceso a las chicas, que eran las más postergadas en el acceso a la educación, porque había que ir a las ciudades más grandes para poder cursar lo que primero fue un ciclo básico y después vinieron las secundarias. A nosotros en salud nos significó poder llegar a las colonias con las vacunas para la salud de los niños, la preventiva y escolar. Y también se pudo trabajar con el programa de salud integral para las mujeres, llevando los derechos. Y realmente es lo que se ha visto en el interior, y yo he sido testigo del antes y del después, y sobre todo la promoción de las chicas. Y es lo que vemos hoy en día, porque aún en los lugares más alejados, como las comunidades indígenas, hoy tenemos, si miramos las matrículas de los terciarios y de la Universidad de Laguna Blanca, la Universidad Provincial, están superando las chicas a los chicos. Así que ha tenido mucho que ver con la promoción de la mujer, con el que pudieran permanecer en la colonia, recibir la educación y recibir también la salud, además de las viviendas PAIPA que se hicieron y de la titularidad de sus tierras. Entonces, rescatar este programa, lo que ha significado en forma integral para los pequeños productores y productoras de la provincia. Muchas gracias. Bien, se va a dar lectura por secretaría del proyecto. La legislatura de la provincia resuelve, artículo 1, declarar de interés legislativo la Feria Ganadera Paipera, organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa a través del Instituto Paipa,
con la Asociación Civil Productores Agropecuarios de la Región Norte, que se realizó el 29 de abril de 2026 en la localidad de Laguna Blanca. Artículo 2 de forma. Se va a votar en general y en particular. Lo que estén por la afirmativa indicarlo. Aprobado. Se pasa al tercer punto del plan de labor. Punto 3. Consideración del despacho número 10-2026 de la Comisión número 3 de Asunto de Desarrollo Social, Cultura y Educación en el proyecto de resolución para declarar de interés legislativo la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños, expediente número 33-2026. Miembro informante, señora diputada Irma Emilia Zaragoza. Tiene la palabra la diputada Zaragoza. Gracias, señor presidente. Para referirme a este expediente, primero quiero referirme a los orígenes de los que fueron los Juegos Evita. Los Juegos Evita nacionales, que nacen en el año 1947 por una iniciativa de la Fundación Eva Perón y el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo del doctor Ramón Carrillo, constituyéndose así en el primer antecedente histórico de deporte social masivo en América. Fueron concebidos originalmente como un gran programa de salud y una herramienta de inclusión social, convirtiéndose en una oportunidad inédita para la participación de miles de niños de todo el país en la competencia deportiva, donde el Estado no solo acompañó desde la infraestructura, sino desde lo social, económico y fundamentalmente sanitario, lográndose así incrustarse en el corazón de millones de argentinos. Los golpes de Estado quisieron borrarlos, pero los que se graban en el corazón no se olvida, y tras la vuelta a la democracia se vuelve a instalar en todas las provincias y en el año 2008 son amparados por una ley nacional. Pero, nuevamente, un gobierno nacional perverso y alejado de la realidad social que propone hacerse cargo de solo una parte ínfima de los gastos cuando las provincias ya realizan una enorme inversión en la organización de las competencias provinciales, en un contexto nacional de recortes presupuestarios, recesión económica y recorte en las transferencias a la provincia. Por ello, y dada la importancia de los juegos dirigidos a miles de jóvenes y adultos mayores, donde el deporte es una gran herramienta de convocatoria, de valores y con un claro sentido social, trazando un camino hacia la igualdad de oportunidades, nuestro gobernador, el doctor Gildo Infram, con una clara decisión política, ha instituido nuevamente en nuestra provincia los Juegos Evita Formoseños, cuyo lanzamiento será el próximo 15 de mayo, coordinado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria. En esta edición, los Juegos están dirigidos a niños, niñas y jóvenes de 12 a 18 años, incluyendo las disciplinas de discapacidad. Dicha franja abarca a más de 90.000 niños y jóvenes de todo el área provincial. Las categorías se dividirán en sub-14, sub-15, sub-16, sub-18 y mayores de 60 años. Los Juegos Evita Formoseños en esta tercera edición contará con 40 disciplinas deportivas en total, 24 disciplinas para los jóvenes de las categorías sub-15, 5 disciplinas para los jóvenes de las categorías sub-18, básquet, fútbol 5, handball, vóley y atletismo, 5 disciplinas de deporte adaptados, atletismo sub-15, sub-18, goalball, sub-18, tenis de mesa adaptado sub-18 y voleibol sentado sub-15. Y 6 disciplinas para las personas mayores de 60 años, newcomb, tenis de mesa, sapo, tejo, ajedrez y truco. Las instancias de competencia se dividirán en municipal, zona departamental o regional y el provincial,
que se realizarán en la ciudad de Formosa y en la localidad de Laguna Blanca con ganadores de las zonas departamentales. Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. Muchas gracias. Por secretaría se da lectura. La legislatura de la provincia resuelve. Artículo 1. Declarar de interés legislativo la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños, organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, que contará con 40 disciplinas deportivas destinadas a más de 90.000 niños y jóvenes de 12 a 18 años y a personas mayores de 60 años, que se llevará a cabo en todo el territorio provincial, cuyo lanzamiento se realizará el 15 de mayo de 2026, artículo 2 de forma. Se va a votar lo que esté por lo afirmativo e indicarlo. Aprobado. Se pasa al último punto del plan de labor. Punto 4. Consideración del despacho número 11 de la Comisión número 6 de Asuntos del Trabajo Gremiales y Previsionales en el proyecto de declaración sobre adhesión, conmemoración y compromiso histórico en el marco del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, expediente número 31/2026. Miembro informante, señora diputada Estela del Carmen Escobar. Tiene la palabra la diputada Escobar. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tomar un minuto para dar la bienvenida a los sindicalistas, secretarios generales, a los trabajadores, miembros de comisión directiva, a los homenajeados del día de hoy, de todos los sectores públicos y privados, y quiero destacar la presencia entre nosotros del secretario general del sindicato Sintre y Pegas, Petróleo y Gas, proveniente de la provincia del Chaco, y concejal de la localidad de Barranqueras, como así también al presidente de la Mesa Nacional de APECTRA. Muy bienvenidos a todos ustedes. Voy a fundamentar este proyecto de declaración, conmemoración de este hecho histórico que es el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, que coincide justamente con un nuevo aniversario de la sanción de nuestra Constitución Nacional que data del año 1853. Este día tan importante para todos los trabajadores se ha instituido por un hecho sangriento que ha sucedido en el país del norte cuando la clase trabajadora se enfrentó a la patronal peticionando por mejoras laborales, sociales, una mejor dignidad. Por todo esto, nosotros, desde el bloque justicialista, evocamos a los mártires de Chicago. Y aquí en nuestra provincia queremos homenajear a esos hombres y mujeres que con ideas y con acciones han logrado un mejor bienestar y un mundo mejor para nuestro querido pueblo trabajador. Como así también queremos valorar a quienes nos precedieron en nuestras organizaciones sindicales por esa lucha, por esa conquista de garantías, de derechos y por esa normativa laboral que nos protegía de este mundo capitalista y voraz que atenta salvajemente contra sus semejantes. En tal sentido, mañana es un día muy caro y muy especial para todos los trabajadores. Es un día de meditación, pero así también un día que nos interpela para ver las luchas, las conquistas y así también con esta nueva ley de modernización laboral que de un gobierno nacional conducido por un presidente inhumano, el presidente Javier Milei, ha destruido de un plumazo y hoy nos quiere hacer volver a vivir aquel estatuto del coloniaje que estaba instituido en la década del 30, por allá por el siglo XIX, justamente cuando éramos sometidos los trabajadores y las trabajadoras a un estado de esclavitud total. Hoy, este gobierno nacional está atentando contra todos los derechos y avasallando. Van por los trabajadores, van por nuestras obras sociales. Y hoy escuchaba acá hablar de una emergencia. Acá lo que tenemos que peticionar al gobierno nacional
es una emergencia alimentaria, señor presidente, porque nuestros niños se han quedado sin un plato de comida a nivel nacional. Y según un informe de la UCA, justamente su organismo de deuda social, se han expedido que el 36% de los argentinos somos pobres, señor presidente. ¿Y cuántos niños tienen acceso solamente a un plato de comida? La miseria se sentó en la mesa de los argentinos. No nos van a seguir mintiendo, señor presidente, con que es la libertad lo que avanza. Acá lo que avanza es la jaula que aprisiona, que humilla, que quita dignidad al pueblo trabajador. Esta es la realidad que estamos viviendo, señor presidente. Este gobierno inhumano de salvajes que atentan contra todos nuestros derechos porque han entregado nuestros recursos naturales. Hoy tenemos desocupados, como así también escuché hoy hablar de las obras hídricas. Qué bueno sería que el gobierno nacional nuevamente nos devuelva las obras públicas y que envíe la coparticipación necesaria a nuestra provincia y devuelva lo que debe a nuestra caja previsional, señor presidente, porque nuestros jubilados han sido abandonados, nuestros discapacitados han desfinanciado la educación pública, la salud. ¿Qué más quieren, señor presidente? Por todo esto, y en este día tan particular y especial, quiero llevarle tranquilidad y un fuerte abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras, diciéndole que de este gobierno con presencia, de este gobierno peronista, los abrazamos fuertemente y no vamos a dejar que decaigan en ese abismo porque el ánimo del pueblo está devastado y vamos a seguir luchando y enfrentando los embates de este gobierno que solamente gobierna para una oligarquía selecta y para unos pocos, esa élite dominante que atropella todos nuestros derechos. Qué bien sería valorizar este día desde aquella frase tan oportuna del general Juan Domingo Perón, que la pronunció aquel 17 de octubre del año 1945, cuando fue liberado por el clamor popular de la clase obrera, señor presidente, y dijo: trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en nuestra hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Valorando, señor presidente, el trabajo del sector privado, como también del sector estatal, de los trabajadores de los diferentes poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, valorando su acción para que aquí en Formosa siga funcionando, como lo viene haciendo hasta ahora, perfectamente el sistema democrático. Por lo expuesto, señor presidente, pido a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración. Feliz Día al Trabajador, compañeros y compañeras. Se va a lectura por secretaría. La legislatura de la provincia declara, artículo primero, su adhesión y conmemoración al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, homenajeando a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia en su día, reconociendo su esfuerzo, dedicación y compromiso cotidiano con el desarrollo de la sociedad. Artículo segundo, su exaltación histórica a los mártires de Chicago, quienes en 1886 iniciaron la lucha vindicativa de la jornada de 8 horas y derechos dignos, base fundamental de las leyes del trabajo. Artículo tercero, su compromiso con la defensa de los puestos de trabajo, la dignidad laboral, la igualdad de oportunidades y el enaltecimiento de las condiciones de trabajo. Artículo cuarto, de forma. Se va a votar en general y en particular, 1, 2, 3, 4, lo que esté por afirmativo, indicarlo. Aprobado. Se pasa a un breve cuarto intermedio a los efectos de entregar a los trabajadores la resolución mencionada.
Habiéndose dado cumplimiento al objetivo de la resolución, se invita a agregar el pabellón nacional y provincial a los diputados que lo hicieron.